Bienvenidos a una edición más al programa Desde la Fuente, en donde platicaremos el día de hoy con el licenciado Octavio Sandoval López, presidente comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales. Licenciado, le agradecemos mucho su presencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. ¿Qué es el Instituto de Transparencia y qué utilidad tiene para el ciudadano común y corriente? Es una institución creada autónoma, independiente, que tiene el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información pública para los ciudadanos y de garantizar ese derecho. Y en segunda instancia, que las entidades públicas, que los gobiernos rindan cuentas a los ciudadanos sobre el ejercicio del gasto público, en qué se gastan el dinero. ¿Se ha cumplido con esta función? ¿Desde cuándo está operando en Baja California? ¿Qué logros, qué retos todavía le quedan al instituto? Bueno, el tema de la transparencia y rendición de cuentas es algo nuevo en México. Tenemos desde el 2002, apenas con la primera ley, y en Baja California en 2010 apenas empezamos a ejercer ese derecho de acceso a la información en una primera etapa de 2010 a 2016 con una ley muy limitada, pero a partir de agosto del 2016 tenemos una ley muy completa y un instituto muy fortalecido para que los ciudadanos accedan a la información pública, a la información del gobierno, de cómo ejercen sus recursos públicos. Es un modelo, la transparencia y rendición de cuentas, en construcción en nuestro país, porque por un lado las entidades públicas, los gobernantes no están acostumbrados a rendir cuentas ni a ser transparentes, y por otro lado los ciudadanos, debo decirlo, desconocen el derecho, pero están cada vez más convencidos, cada vez van conociendo más, sobre todo a través de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahí hay un avance importante en ese tema. Habla usted de la transparencia y de la rendición de cuentas. Aquí podemos hablar de la transparencia, pero aun cuando se revele o se conozca que hubo un manejo o un mal manejo de un recurso público, no va paralelo a la rendición de cuentas o a las sanciones que debería de haber. No, porque la transparencia es el primer paso en un modelo de rendición de cuentas y de sanción al mal ejercicio del gasto público. Ahorita el beneficio de la transparencia es que exhibe la corrupción, la previene, pero ahorita la exhibe. Y entendemos nosotros la frustración de los ciudadanos cuando se exhibe la corrupción y hay una impunidad. Y esa impunidad, cuando conocemos de actos de corrupción, genera frustración en los ciudadanos. Y ahí lo que es importante es cerrar la pinza. Cerrar la pinza con el sistema estatal anticorrupción. El asunto de la corrupción y el castigo de la corrupción es que las leyes que estuvieron vigentes eran leyes que se promulgaron en los 80s, algunas en la primera parte de los 90, donde los delitos, las acciones, pero sobre todo la conducta de la revisión, en algunos casos correspondía a quienes eran revisados. Es decir, quien revisaba era el Congreso y quien revisaba era la Contraloría del Poder Ejecutivo. Entonces quedaban ellos mismos en un claro conflicto de interés. Se autorrevisaban. Ahora con el sistema estatal anticorrupción, que es la pinza que va a cerrar el modelo de rendición de cuentas, es un fiscal independiente, son ciudadanos los que revisan las cuentas. Anteriormente quien lo revisaba era lo que se conocía como el órgano de fiscalización. Sin embargo, el órgano de fiscalización dependía del propio Poder Legislativo, y el Poder Legislativo aprobaba las cuentas públicas y se quedaba ahí. Nunca se seguía el siguiente procedimiento, que es presentar denuncias ante la Procuraduría. Y también la Procuraduría tenía el conflicto de interés que dependía del Ejecutivo, entonces era un círculo en el que no se rompía ese modelo de sanción. Mencionaba usted que gracias a esta transparencia se puede exhibir
la corrupción o un mal manejo o un manejo ineficiente. Esto se ha reflejado en mejores gobiernos, en gobiernos más eficientes, más transparentes. Yo creo que no. Y esa es la frustración de los ciudadanos, porque ahora la transparencia exhibe la corrupción, pero causa frustración que ciertas acciones que evidentemente representan actos de corrupción no sean sancionados. Y eso a los ciudadanos les molesta más que no conocerlo. Antes sabían que existía, se sospechaba, pero no se exhibía como la transparencia lo exhibe ahora. Sin embargo, no hay que perder la fe y la esperanza de que el siguiente paso que debemos de dar es el sistema estatal anticorrupción. El modelo así está diseñado, que esté conformado, en el caso de Baja California, por 15 ciudadanos, que los ciudadanos lleven el control, que el fiscal anticorrupción ya no dependa del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría de Justicia del Estado, que sea independiente, que sea autónomo, pero sobre todo que sea nombrado por los ciudadanos. Tenemos que confiar y poner nuestras esperanzas en que el modelo finalmente va a cerrar las cuentas, va a cerrar la pinza. Yo creo que en el caso de la situación de la transparencia, no debemos perder de vista que la información es un elemento para conocer la gestión, y que a través de la evaluación de la gestión y de la conducta de un gobernante se puedan presentar denuncias, que es lo que es viable por los ciudadanos ante el fiscal independiente. Vamos a ir a una pausa, al regreso estaremos platicando de quiénes son los sujetos obligados más opacos o los más transparentes aquí en Baja California. ¿Quieres saborear algo diferente en Ensenada? Pastelería y galletería Cookies y Quecos. Diseño de pasteles para toda ocasión. Elaboración de galletas decoradas y gourmet. Venta de pasteles artesanales, postres, chocolatería y café. Todo elaborado con los más exquisitos y finos ingredientes para garantizar a nuestros clientes el sabor y calidad en nuestros productos. Pastelería y galletería Cookies y Quecos. Deliciosamente creativa. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arturo López Juan y los invito a ver Las Cosas Como Son por En la Mira TV todos los lunes y los viernes a las 8 de la noche. En este programa Desde la Fuente estamos platicando con Octavio Sandoval López, presidente comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales de Baja California. Antes de ir al corte, comentábamos los sujetos obligados, es decir, las instituciones que tendrían que dar información pública. ¿Quiénes son los más opacos? ¿Quiénes son los más transparentes en Baja California? En el caso de los más opacos, la ley ya contempló que los partidos políticos y los sindicatos, también los fideicomisos, sean nuevos sujetos obligados. ¿Por qué los partidos políticos? Porque reciben dinero del presupuesto público. Y hemos tenido un proceso de ir construyendo la transparencia, no con mucho éxito, debo reconocerlo. En el caso de los partidos políticos, menos en el caso de los sindicatos. Están, en lugar de construir la transparencia proactiva, es decir, cumplir con la ley en forma voluntaria, estamos metiendo la transparencia con ellos, lo comentaba, con calzador. Es decir,
sí cumplen con transparencia cuando se les hace una solicitud de información y la entregan, pero no están construyendo los portales. Sin embargo, recientemente ya fueron denunciados ante el instituto porque no tenían la información en los portales. Hay que recordar que a partir del 1 de enero del 2018 los ciudadanos pueden entrar al portal de internet para ver si está publicado lo que debe de publicar de información, y si no lo encuentran, presentan una queja ante nosotros, le damos seguimiento nosotros y iniciamos un procedimiento. Ahorita tenemos procedimientos sancionadores contra los 10 partidos políticos por no tener sus portales completos y contra 16 sindicatos derivados de una denuncia pública que presentó un ciudadano. Y en lo que se refiere a los más transparentes, yo prefería no darle ese adjetivo a ningún sujeto obligado, porque nadie anda en indicadores. Ninguno cumple al 100%. Tenemos casos de éxito como la Universidad Autónoma de Baja California, el propio Instituto de Transparencia que anda sobre 90%, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral. Los que somos los autónomos traemos cumplimientos arriba del 90%. En los poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la última evaluación que hicimos ya andaban con grados de cumplimiento entre el 60 y el 70%. Yo creo que a estas fechas deberían traer un cumplimiento arriba del 80%, pero el 80% no es suficiente. Los portales de internet tienen que andar al 100%, porque los ciudadanos tienen que tener la certeza de que cuando busquen la información la tienen que encontrar en el momento, no como consecuencia de una denuncia ante nosotros. Regresando al tema de los partidos políticos, en lo personal yo he interpuesto varias solicitudes, primero de información y luego recursos de inconformidad. El proceso es tardado. Y luego ya cuando obtienes esta respuesta, como usted bien lo señala, con calzador a la fuerza, la información que te dan sinceramente deja mucho que desear en cuanto a la claridad, en cuanto a una verdadera transparencia de cómo se ejerció. Sí, el tema de la transparencia tiene dos elementos. Primero, el cumplimiento de la ley y la voluntad de cumplirla, porque cuando no hay voluntad de cumplirla, se pueden iniciar procedimientos ante nosotros y nosotros tenemos que apegarnos a la ley y seguir el debido proceso y el derecho de audiencia. La ley contempla que los recursos que los ciudadanos ponen ante nosotros, las quejas, deben de cumplirse en un término de 40 días hábiles. En el promedio de todos los sujetos obligados estamos resolviendo en 30. En el caso de los partidos políticos estamos resolviendo ya arriba de 60 días. ¿Por qué? Porque extienden los términos. Es decir, si yo tengo para presentar una respuesta, una promoción 5 días, la presento en el día 5. Y cuando la presento incompleta. Entonces yo tengo 3 días para darle vista al recurrente. Ya pasaron 8 días más. El recurrente se pronuncia en los 3 días y luego le digo que está mal en lo que le notifico. O sea, nos están litigando, literal litigando, para alargar los procedimientos, cuando un procedimiento de entrega de información debería de cumplirse en 10 días hábiles, estamos durando 70 días hábiles, ¿sí? En el caso de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque extienden los procedimientos, hacen, no son trampas. ¿Marrullerías? No son hacen uso excesivo del derecho en el proceso. Entregan información incompleta, entregan información parcial, y nosotros tenemos recursos que se iniciaron en octubre y que no han sido concluidos. Yo inicié en septiembre y todavía no se concluye. Septiembre, y eso es una manifestación y una confirmación que finalmente esas instituciones no quieren ser transparentes. No obstante, el gran esfuerzo que hace el ciudadano al solicitar información e ir agotando cada una de las etapas. Y el Instituto de Transparencia. En lo que lleva el Instituto de Transparencia, ¿se ha sancionado alguna institución o funcionario? No se ha sancionado precisamente los partidos políticos. En 22 ocasiones han estado a punto de ser sancionados. Sin embargo, en la última parte, en el acuerdo de cumplimiento, en el minuto 90, como se dice en el minuto fútbol, 90 entregan la información, ¿sí?
Entonces, conocen muy bien la ley, tienen una estructura jurídica, nos litigan y están acostumbrados, es un derecho que tienen, a extender los plazos lo más que se puede y pues no tienen una actitud de ser transparentes, porque si tuvieran la actitud de ser transparentes, lo más sencillo es entrego la información y se acaba el procedimiento. Esta actitud se observa, por ejemplo, en gobiernos del Estado, gobiernos municipales, en otras dependencias. Ya no se observaba. Anteriormente el poder legislativo, el ayuntamiento, voy a decir dos casos de éxito. El poder legislativo, que ya cambió su mentalidad. Es cierto que todavía litiga los casos complicados, pero ya tiene una actitud de apertura. Ya el poder legislativo casi no tiene recursos de revisión. Estoy hablando del Congreso. El ayuntamiento de Tijuana pasó de ser uno de los sujetos obligados más requeridos y más marrulleros a ser uno de los que menos recursos tienen. En los últimos meses ya a través de un trabajo de sensibilización, que es una tarea que me corresponde hacer, sensibilizar a los titulares, a los presidentes municipales, a los secretarios, a los presidentes de los partidos políticos. Con los presidentes de los partidos políticos yo inicié un proceso de sensibilización en septiembre precisamente, sobre el cumplimiento de la ley, sobre la importancia de la transparencia, sobre cómo la transparencia fortalece a la propia institución. No es una molestia para la institución. Ese tipo de instituciones, según estudios, que no es necesario que precise cuáles, gozan de poca credibilidad. Sin embargo, son instituciones que son necesarias en el proceso democrático en el Estado mexicano. Entonces yo les digo, la única forma de recuperar la confianza y fortalecer la credibilidad es ser transparentes y rendir cuentas, ¿sí? Por eso yo busqué reunirme con cada uno de los presidentes, con las unidades de transparencia para sensibilizarlos. Sin embargo, no obtuve mucha respuesta. De los 10 nada más me pude reunir con el presidente del Partido Acción Nacional, presidente de Movimiento Ciudadano y el presidente del PBC. De 10, 7, los demás ignoraron ahí mi llamado, pero no era vinculante el llamado, nada más una invitación a sensibilizarlos. Y ahora con las denuncias y con afortunadamente la participación ciudadana, es decir, que les hagan solicitud de información, son ellos, es la ciudadanía quien los ha estado impulsando a cumplir con la ley. Empujando prácticamente. Vamos a ir a una segunda pausa y al regreso platicaremos de este tercer apellido del instituto, que es la protección de los datos personales. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Las Cosas Como Son, ahora en La Mira TV con Arturo López Juan y Enoc Santoyo Cid. Usted los conoce, los lunes y los viernes a las 8 de la noche los esperamos. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada.
Continuamos en el programa Desde la Fuente platicando con Octavio Sandoval López, presidente comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales. Precisamente este último tema, cómo se protegen los datos personales, pero también qué son los datos personales. Gracias. Mira, los datos personales son aquellas características que permitan identificar a una persona, ¿sí? Desde la imagen, una fotografía, el RFC, el CURP, la edad, el sexo y básicamente esos. Y hay unos datos que son sensibles, que es el domicilio particular y datos de salud de la persona. Los datos personales, el titular, el dueño de esos datos es la persona, nadie más, ni es el Estado ni es ninguna otra persona. Entonces, la protección de los datos personales es una información protegida y es una información confidencial. Nosotros como institución tenemos la obligación de proteger esos datos personales. Cuando los datos personales, los ciudadanos los entregan a una autoridad, cualquier autoridad, con un propósito específico, con el propósito de pagar un impuesto, un derecho, con el propósito de obtener un servicio o un beneficio de agua o de una naturaleza similar, con el propósito de tener una autorización, como es el caso de la licencia, una autorización para conducir un vehículo. Pero ¿esto se aplica también para empresas? No, ahorita voy a hacer la separación. Entonces, nosotros tenemos la obligación de garantizar que esas entidades públicas que reciben esos datos garanticen unos derechos que se llaman derechos ARCO. Pero básicamente que la base de datos nadie puede acceder y que esa base de datos no la puedan compartir con nadie. Entonces, al menos que yo lo autorice. ¿Sí? Es decir, que yo le pueda entregar mi información al ayuntamiento y él la pase al registro civil o la pase al Estado, pero con una autorización previa. Por eso los derechos ARCO es el derecho de acceso a mis datos, ¿sí? El derecho de rectificación, ¿sí? El derecho de corrección y el derecho de oposición. Es decir, nada más los maneja donde yo te diga. Si los manejan y lo transmiten a otra entidad pública o una entidad privada, es un delito que nosotros sancionamos. Es una gravedad, es una irregularidad. No, es un delito, pero nosotros no perdimos el delito, perdimos el acto de transmitirlos. Entonces, la protección de datos personales es garantizar que la información que recaba el Estado como parte de sus funciones deben estar protegidos y no van a estar suministrados. Voy a poner un ejemplo concreto. La información de las comisiones estatales del agua. Se presumía que se transmitían a partidos políticos, las bases de datos, ¿sí? Eso está prohibido, ¿sí? Está prohibido por la ley. Entonces, nosotros lo que buscamos es, primero, que los sujetos obligados nos digan quién es el responsable del resguardo para que nadie pueda entrar a robarse la base de datos. Y que tengan un aviso de privacidad y donde el aviso de privacidad señale que los datos nada más se van a utilizar para el propósito de los que tuvieron al proporcionarlos. En el caso de los datos personales que tienen las empresas, cualquier empresa privada, el hecho de que los usen mal las telefónicas, la telefonía celular o los bancos, eso es una irregularidad que se denuncia ante el INAI, el órgano nacional, y es el que sanciona, y es muy claro y muy sencillo presentar una denuncia y es muy fácil identificar si esos datos fueron usados indebidamente. En el caso del Instituto de Baja California, ¿ha recibido denuncias, ha detectado quejas por esta violación a la secrecía de los datos personales? No hemos recibido denuncias, y debo decirlo que no hemos recibido denuncias porque no hemos promovido ese derecho. Estamos ya empezando a trabajar para decirle a los ciudadanos que la información que ellos proporcionan es una información de su propiedad. Es una información confidencial y es una información que deben resguardar. En el mes de mayo vamos a empezar a dar capacitación particularmente a 20 sujetos obligados que identificamos. Las comisiones del agua, los ayuntamientos, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, la Secretaría de Finanzas
que son aquellos que tienen los padrones de usuarios, de servicios o de autorizaciones de los ciudadanos de Baja California. Si algún ciudadano detectara que su información es mal usada por alguna de estas dependencias estatales, municipales, paramunicipales o paraestatales, lo puede denunciar con usted. Lo denuncia, nada más se pone se mete a la página de internet o nos llama por teléfono y ahí sí es necesario tener la identidad de la persona porque necesitamos verificar que esos datos hayan sido, pero es secreto, ahí se crecía en el procedimiento y hay que asegurarnos de que efectivamente el derecho a la protección de los datos personales fue violentada por el Estado. Le agradecemos el tiempo para esta entrevista. ¿Con qué le gustaría rematar, concluir esta? Sí, agradecer a los medios de comunicación, agradecerte a ti, porque ese es el vínculo en que podemos tener comunicación nosotros con la sociedad. Es una tarea del Instituto para los ciudadanos. Nosotros representamos a los ciudadanos. El instituto es una institución de naturaleza ciudadana y estamos construyendo, garantizando el derecho de acceso a la información, llamar a los ciudadanos para que ejerzan ese derecho. Esperemos que la información ya esté disponible, completa, en los próximos meses al 100%, de tal forma que no tengan que solicitarla y seguir un recurso con nosotros. La información es poder y con el poder de la información podemos pedir cuentas sobre el ejercicio, sobre el trabajo que realizan nuestros gobernantes. Nuevamente le agradecemos el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa en Desde la Fuente.